El tractor, John Deere, 8270R perdía fuerza en su vida. Nadie entendía por qué, hasta que ella... Hay cosas que uno no olvida fácilmente. El olor a tierra mojada antes de que llegue la lluvia. El sonido de un motor diésel que despierta en la madrugada como animal hambriento. Y la forma en que una persona lleva el peso de lo que sabe en los ojos, sin decir una sola palabra. Cenete Vargas. Restrepo tenía esa mirada. 26 años, cabello rojizo que mantenía siempre recogido en un chongo apretado, porque el trabajo no esperaba coqueterías, y unos ojos verdes que había heredado de su abuela italiana, doña Carmela, quien había llegado a los llanos colombianos con una maleta de cuero y la convicción de que la tierra plana y ardiente de América podía ser tan hermosa como las colinas del Véneto si uno aprendía a quererla de la manera correcta. Esos ojos verdes, tan raros bajo el sol inclemente de Meta, no pasaban desapercibidos en ningún patio de máquinas. Pero no era por los ojos que la gente de la región terminaba respetando a Cenete Vargas. Era por las manos, por lo que hacían esas manos cuando se metían dentro de un motor. Ella trabajaba como técnica de campo para la cooperativa agroindustrial del Meta, y había sido la primera mujer que la cooperativa contrataba para ese puesto. No lo consiguió por ser mujer ni a pesar de serlo. Lo consiguió porque desde los 8 años había pasado sus mañanas encaramada en la escalera lateral de los tractores que su padre, don Aurelio Vargas, operaba en las fincas de la región. Don Aurelio era un hombre callado, de manos grandes y voz suave, que le enseñó a su hija a escuchar los motores mucho antes de enseñarle a leer las manecillas de los instrumentos. Una máquina habla antes de que algo malo pase, le decía mientras revisaba filtros bajo el cielo inmenso de los llanos. Hay que saber escucharla, Cenete, no con las orejas, aquí, y se tocaba el pecho, justo encima del corazón. Don Aurelio murió cuando ella tenía 19 años. Un infarto silencioso que lo encontró en el patio de una finca en Puerto Gaitán, sentado en el estribo de su tractor favorito, como si simplemente se hubiera detenido a descansar. Cenete nunca lloró frente a nadie, pero dicen, quienes la conocían en esa época, que durante meses arreglaba motores con una concentración que asustaba, como si en cada válvula que ajustaba, en cada bujía que revisaba, estuviera buscando algo que las palabras no podían nombrar. Aprendió en los patios, en los talleres improvisados al borde de los caminos, con los mecánicos viejos que al principio la miraban con desconfianza y después terminaban pidiéndole opinión cuando un problema los tenía rascándose la cabeza desde hacía días. Nunca fue a una escuela técnica formal, no tenía certificaciones enmarcadas colgadas en ninguna pared. Lo que tenía era algo más difícil de falsificar, el conocimiento que entra por los poros después de miles de horas de trabajo real, en campo abierto, con el sol pegando en la espalda y el motor caliente enfrente. Cuando la cooperativa anunció la vacante, 3 ingenieros con títulos universitarios también aplicaron. El gerente de operaciones, un hombre pragmático llamado don Rodrigo Peñalosa, los entrevistó a todos y los llevó a cada uno al patio de máquinas para resolver un diagnóstico en campo. Los 3 ingenieros trajeron manuales y laptops. Cenete llegó con las manos limpias, escuchó el motor durante 45 segundos con los ojos entrecerrados y dijo: «Está pasando aceite por el sello del árbol de levas. También tiene agua en el diésel, y el turbo está trabajando al 80%, porque el ductor de aire tiene una grieta que se siente en el segundo pulso de carga». Don Rodrigo tardó 3 días en confirmar que tenía razón en todo. Así que esa mañana de agosto, cuando el teléfono de la cooperativa sonó con el nombre de don Ernesto Villamizar en la pantalla, fue Cenete quien contestó. Y lo que don Ernesto le dijo del otro lado de la línea fue suficiente para que ella cerrara la laptop,
se pusiera los guantes de trabajo y fuera directamente por las llaves de su camioneta. Señorita Zenete, buenos días. Le habla Ernesto Villamizar, de la finca San Rafael. Tenemos un problema serio con el John Deere, el 8270R, el grande. Ella conocía el tractor. Todo el que trabajaba en la región lo conocía. Un John Deere 870R era una máquina de una clase aparte. 270 caballos de potencia, motor PowerTech PSS de 9 litros y 6 cilindros en línea. Transmisión Auto Power IUPT que ajustaba la relación de marchas de manera continua y suave sin interrumpir el flujo de potencia. Una pieza de ingeniería que costaba más de $400,000 y que don Ernesto había comprado hacía 2 años para las labores de cosecha en sus 3.000 hectáreas de palma africana, un cultivo exigente que crecía en terreno montañoso en las estribaciones de la Sierra de la Macarena. ¿Qué está pasando con él?, preguntó Zenete con la libreta ya abierta en la mano. Pierde fuerza en las subidas, no cualquier subida, las largas, las pronunciadas. El operador dice que en la mitad de la cuesta el motor empieza a caerse de revoluciones aunque él tenga el pedal pegado al piso, y luego hay que parar, esperar unos minutos y volver a intentar. Ya cambiamos filtros de aire y de combustible, nada. 3 mecánicos estuvieron aquí la semana pasada y ninguno le encontró nada. Me están diciendo que puede ser el turbo o la inyección y que el presupuesto de reparación podría llegar a los 8 millones de pesos. Zenete anotó. Pérdida de potencia en subida larga, solo bajo carga máxima, sin códigos de error presumiblemente. 3 mecánicos sin diagnóstico. ¿Cuándo empezó el problema? Hubo una pausa breve del otro lado. Hace como 1 mes y medio, más o menos. ¿Cambió algo en ese periodo? ¿Proveedor de repuestos? ¿Forma de operar la máquina? ¿Algún mantenimiento diferente? Otra pausa. Esta un poco más larga. No que yo recuerde. Igual usted venga y lo ve por su cuenta. Yo mando a alguien a recibirla en el portón. Zenete colgó y se quedó mirando sus notas un momento. Había algo en esa segunda pausa que le llamó la atención. No era desconfianza exactamente, era más como la pausa de alguien que está revisando mentalmente si hay algo que prefiere no mencionar todavía. Lo archivó en esa parte de su cabeza donde guardaba las cosas que no eran aún evidencia pero que merecían atención. La ruta desde Villavicencio hasta la zona de San Rafael tomaba 2 horas en condiciones normales, mas en época de lluvias, cuando los caminos de tierra se convertían en lodazales que tragaban vehículos enteros. Esa mañana el tiempo estaba conteniendo la respiración, ese cielo plomizo y quieto de los llanos que anuncia tormenta para la tarde, pero que por las mañanas deja un calor pesado y húmedo pegado en la piel. Zenete cargó su camioneta Toyota Hilux con el equipo de siempre, laptop con software de diagnóstico, multímetro, manómetros para presión de combustible y boost del turbo, frascos de vidrio para muestras y un bidón de 50 litros de diésel que siempre cargaba como reserva, porque en los llanos uno aprendía a no confiar en que hubiera combustible disponible donde uno lo necesitara. Durante las 2 horas de camino pensó en lo que sabía del 8270R. No era una máquina propensa a fallas misteriosas. Era robusta, bien diseñada, con sistemas redundantes que hacían difícil que algo fallara de manera súbita sin dejar rastros en el módulo electrónico. Perder potencia solo en subidas pronunciadas y solo bajo carga total era un síntoma específico que señalaba hacia pocas cosas. Un problema en el sistema de combustible bajo demanda alta, un fallo en el turbocompresor bajo presión sostenida o algo relacionado con la refrigeración que disparara la protección térmica del motor. Pero 3 mecánicos sin encontrar nada hacía más probable que el problema no estuviera en las partes mecánicas, sino en algo más básico, más invisible.
La finca San Rafael apareció después de un camino de terracería bordeado de árboles de palma, cuyas hojas enormes se mecían con pereza bajo el viento caliente. Un hombre llamado Gilberto, el operador, la esperaba en el portón. 40 años aproximadamente, piel curtida por años de trabajo en campo, con la postura cansada de alguien que lleva semanas cargando el peso de una máquina que no funciona bien. «Señorita, qué bueno que llegó», dijo, y en su voz había un alivio genuino que a Zenete siempre le decía más que cualquier informe técnico. El alivio de los operadores era proporcional a qué tan desesperada era la situación. «El patrón está en Villavicencio hoy, pero dijo que le demos todo lo que necesite». El tractor estaba estacionado en el patio central, imponente y verde, con la carrocería polvorienta pero en buen estado general. Zenete caminó a su alrededor una vez completa sin decir nada, mirando las ruedas traseras de gran diámetro, el tubo de escape, los accesorios hidráulicos. Nada visiblemente roto, nada fuera de lugar. Un motor que al primer golpe de vista parecía perfectamente sano. Se conectó. La laptop mostró los parámetros del sistema en tiempo real: temperatura del motor en rango normal, presión de aceite correcta, nivel de refrigerante adecuado y, lo más importante, sin ningún código de error activo en el módulo electrónico de control. La computadora de la máquina no había registrado ninguna falla. Para 3 mecánicos, eso probablemente había sido suficiente para descartar causas obvias y empezar a especular con el turbo o la inyección. Para Zenete fue exactamente lo contrario. «Si el motor no registra errores», dijo en voz baja, más para sí misma que para Gilberto, «es porque los sensores están viendo valores normales. Y si los valores son normales en reposo, pero el motor falla bajo carga, el problema no está en los sensores, está en algo que los sensores no miden». «¿Cómo qué?», preguntó Gilberto. Zenete cerró la laptop y se puso de pie. «Eso lo vamos a saber cuando hagamos la prueba en campo. Lleve el tractor a la subida más pronunciada que haya en esta finca y cárguelo. Cárguelo bien». Gilberto asintió y fue a enganchar la carreta. Zenete, mientras tanto, abrió el tapón del tanque de combustible y miró hacia adentro. A simple vista el diésel se veía normal, pero se tomó un momento extra antes de cerrar el tapón, como si algo en su cabeza estuviera formulando una pregunta que todavía no tenía forma precisa. Subió a la cabina junto a Gilberto, que enganchó la carreta cargada con casi 2 toneladas de cachos de fruta de palma recién cortados, y puso el tractor en marcha. El motor rugió con esa voz profunda y poderosa que solo tienen los diésel de gran desplazamiento, una vibración que se sentía en los pies, en las manos, sobre los apoyabrazos, en el pecho. Por un momento, Zenete cerró los ojos y solo escuchó. Igual y así podía entender qué le faltaba. La subida comenzó. Los primeros 200 metros de subida fueron perfectos. El John Deere 870R respondió con toda su potencia desde el primer metro de pendiente, las ruedas traseras mordiendo la tierra húmeda con esa seguridad característica de las máquinas bien calibradas, el motor manteniendo 2000 revoluciones constantes como un corazón que no conoce el miedo. La transmisión Autopower Cultra T hacía su trabajo en silencio, ajustando la relación de marcha de manera continua, sin que se sintiera ningún tirón, ninguna interrupción en el flujo de fuerza que empujaba las 2 toneladas de carga colina arriba. Gilberto tenía las 2 manos sobre el volante y los ojos fijos en el camino, con esa concentración tensa de quien sabe que en cualquier momento algo va a salir mal, pero no sabe exactamente cuándo. Zenete no miraba el camino, miraba la pantalla de los instrumentos, temperatura del refrigerante 93 grados dentro del rango, presión de aceite 42 libras por pulgada cuadrada, perfecta,
Boost del turbocompresor, 26 libras, exactamente lo esperado para esa demanda de carga. Todo verde, todo normal. El motor de 9 litros cantaba con esa voz grave y pareja que ponía la piel de gallina si uno se detenía a escucharla de verdad. Y entonces, exactamente en el punto donde la pendiente alcanzaba su ángulo más pronunciado, a unos 220 metros del inicio de la subida, pasó. No fue brusco. Eso era lo que lo hacía tan traicionero. No fue un golpe, no fue una sacudida, no fue ninguno de esos síntomas dramáticos que hacen que hasta el menos experimentado de los operadores sepa que algo está fallando. Fue gradual, casi suave, como si el motor simplemente se fuera quedando dormido. Las revoluciones que marcaban 2000 empezaron a bajar. 1900, 1800, 1700. El sonido cambió de esa voz profunda y segura a algo más apagado, más trabajoso. El sonido de una máquina que está esforzándose por encima de sus posibilidades. Gilberto presionó el acelerador hasta el fondo. Nada. Las revoluciones siguieron cayendo. 1600. Ya ve, dijo Gilberto con esa mezcla de frustración y resignación que da saber que uno tiene la razón sobre algo que desearía no tener. Así siempre, en este punto exacto. Zenete no respondió de inmediato. Tenía los ojos entrecerrados y estaba escuchando. No los instrumentos, el motor. Había algo en la textura de ese sonido apagado, algo en la forma en que las revoluciones caían de manera progresiva y constante, sin ningún sobresalto, que le estaba diciendo algo importante. Un turbocompresor dañado hubiera producido un comportamiento diferente, más irregular, con fluctuaciones de presión que se habrían visto en los instrumentos. Un problema en los inyectores hubiera generado vibraciones, posiblemente humo negro del escape, pero esto era limpio, silencioso, como si el motor simplemente no estuviera recibiendo suficiente energía para sostener el esfuerzo, no como si alguna de sus partes estuviera rota. «Para aquí», dijo. Gilberto detuvo el tractor en el centro de la pendiente, con el freno de parqueo activado para sostener la carga. El motor seguía funcionando, pero con esa quietud esforzada de algo que está al límite. Zenete bajó de la cabina sin decir más y caminó directamente hacia la parte trasera del tractor, donde estaba ubicado el tapón de drenaje del tanque de combustible. Sacó de su bolso 2 frascos de vidrio transparente, del tipo que usaba para recolectar muestras en campo, y los sostuvo bajo el tapón al abrir el pequeño grifo de purga. El diésel entró en el frasco con ese color ámbar dorado que debería tener, pero Zenete no se conformó con el color. Levantó el frasco a la altura de sus ojos y lo miró contra la luz filtrada que bajaba entre las palmas. Y ahí estaba, sutilísimo, pero estaba. La viscosidad no era exacta. El diésel puro tiene un comportamiento particular cuando uno agita el frasco, la forma en que las burbujas desaparecen, la manera en que el líquido se asienta. Este hacía todo eso casi igual. Casi. Volvió a la camioneta. Del bidón de reserva que cargaba siempre, sacó otro frasco con diésel certificado que había llenado esa misma mañana en Villavicencio en un distribuidor autorizado de Ecopetrol. Colocó los 2 frascos, uno junto al otro, sobre el cofre de la Toyota. A simple vista parecían idénticos, mismo color, mismo aspecto general. Zenete sacó de su maletín de herramientas un gotero pequeño y una botella de agua destilada que usaba para los mantenimientos de baterías. Contó 5 gotas de agua en cada frasco, con la precisión meticulosa de alguien que ha hecho ese procedimiento muchas veces. Tapó ambos frascos con el pulgar y los agitó durante exactamente 10 segundos. Los dejó quietos sobre el cofre y esperó. En el frasco con el diésel certificado, el agua se depositó limpiamente en el fondo en menos de 15 segundos. El diésel flotó encima sin mezclarse, perfectamente separado, exactamente como debe comportarse un hidrocarburo puro,
cuando entra en contacto con agua. En el frasco con el diésel de la finca, el resultado fue diferente. El agua no se depositó limpiamente. Formó una emulsión ligeramente lechosa, una neblina turbia que no terminaba de separarse, que se sostenía en la mezcla como si algo la estuviera estabilizando desde adentro. La señal inconfundible de que ese combustible contenía surfactantes o alcoholes, sustancias que no tienen ninguna razón legítima de estar en un tanque de diésel agrícola, pero que se usan precisamente para estabilizar mezclas fraudulentas y hacer que la adulteración sea más difícil de detectar a simple vista. Gilberto se había acercado y miraba los dos frascos, sin entender del todo lo que estaba viendo. «¿Qué significa eso?», preguntó. «Significa que el problema de su tractor no está en el tractor», dijo Zenete, y su voz sonó más quieta de lo que se sentía por dentro. «Está en lo que le están poniendo adentro». Cerró los dos frascos y los guardó en su maletín con el cuidado de quien está guardando evidencia, porque en ese momento ya había entendido que eso era exactamente lo que eran. «¿De dónde compra el combustible la finca?», preguntó, aunque en algún lugar del pecho ya tenía una intuición de lo que Gilberto iba a decir. El operador se rascó la nuca con ese gesto universal de los hombres que están a punto de decir algo que no saben si deberían decir. «Don Ernesto tiene un acuerdo con Combustibles Llano Verde. El señor Fabio Rosales. Traen el diésel en pipa directamente a la finca una vez por semana, más barato que comprarlo en los puestos de Ecopetrol». «¿Cuánto más barato?». «Creo que como un 15%. Por eso todos los productores de la zona les compran a ellos. Don Ernesto dice que en un año se ahorra varios millones de pesos solo en combustible». Zenete sintió que algo frío le recorría la espalda a pesar del calor pegajoso de los llanos. 15% más barato. En el mercado de combustibles, un descuento del 15% sobre el precio de referencia de Ecopetrol era matemáticamente imposible sin adulterar el producto. Los márgenes del diésel certificado simplemente no daban margen para ese tipo de descuento sostenido. O se robaba el combustible, lo que era un delito diferente, o se lo adulteraba mezclándolo con sustancias de menor valor calórico que bajaban el costo de producción, pero también bajaban la energía disponible para los motores. Y si Combustibles Llano Verde le proveía a don Ernesto, lo más probable era que le proveyera a todas las fincas que usaban ese descuento, lo que significaba que ese problema no era de un tractor, era de docenas de tractores, de coleitadeiras, de generadores, de bombas de riego, de camiones de carga, toda la maquinaria pesada de la región operando con un combustible que tenía quizás un 30 o un 40% menos de poder calorífico que el diésel puro, lo que no solo explicaba la pérdida de potencia en subidas pronunciadas, sino que también significaba desgaste acelerado de los sistemas de inyección, depósitos de carbono en los inyectores, deterioro prematuro de las membranas de las bombas de alta presión y una reducción significativa en la vida útil de motores que costaban decenas de millones de pesos. Volvió a la cabina del tractor. Le pidió a Gilberto que activara la válvula de drenaje del tanque principal y lo vaciaron completamente sobre la tierra al borde del camino, el diésel adulterado escurriéndose entre las raíces de las palmas. Después, Zenete conectó la manguera de su bidón de reserva y transfirió los 50 litros de diésel certificado que cargaba. No era suficiente para llenar el tanque, que tenía capacidad para más de 200 litros, pero era suficiente para hacer lo que necesitaba hacer. Purgaron el sistema de alimentación completo, la bomba de cebado manual, el filtro primario, el separador de agua, las líneas de retorno, cada punto donde pudiera quedar residuo de la mezcla adulterada.
Fue un trabajo de casi 40 minutos bajo el sol que ya empezaba a doblar la tarde, con el sudor entrando en los ojos y las manos moviéndose de memoria en un procedimiento que Zenete había hecho decenas de veces en situaciones de emergencia. Gilberto ayudó sin hacer preguntas, con esa inteligencia práctica de los operadores experimentados que entienden cuándo es momento de trabajar y cuándo es momento de hablar. Cuando el sistema estuvo limpio y el diésel certificado circuló por primera vez por las líneas de alimentación, Zenete arrancó el motor y escuchó. Ahí estaba. Esa diferencia casi imperceptible para un oído no entrenado, pero absolutamente clara para ella. El motor sonaba más firme, más seguro en sus pulsaciones, como un corazón que acaba de recibir la sangre que necesitaba. «Suba la misma cuesta», le dijo a Gilberto, «con la misma carga, todo igual». El tractor arrancó la pendiente y esta vez no hubo drama. El motor rugió con autoridad plena desde el primer metro. Las 2000 revoluciones sosteniéndose sin titubear en el punto más pronunciado de la subida. La transmisión IVT distribuyendo la potencia de manera suave y continua, mientras las ruedas enormes empujaban 2 toneladas colina arriba sin ningún esfuerzo visible. Subieron todo el trecho hasta los talones más altos, donde la palma africana crecía en filas perfectas, y el tractor llegó arriba sin haber perdido una sola revolución, sin haberse quejado una sola vez. Gilberto apagó el motor en la cima y se quedó sentado un momento en la cabina, mirando hacia la planicie enorme de los llanos que se extendía hasta donde la vista alcanzaba. Después se bajó, caminó hasta donde estaba Zenete, apoyada en el guardafangos trasero, y la miró con una expresión que mezclaba alivio, admiración y algo que se parecía mucho a preocupación. «¿Y ahora qué?», preguntó. Era la pregunta correcta, y Zenete no tenía todavía una respuesta simple para ella, porque en ese momento entendía perfectamente la geometría del problema que tenía delante. Había resuelto el tractor. El diagnóstico era irrefutable. La prueba estaba en los 2 frascos guardados en su maletín y en el comportamiento completamente diferente del motor con diésel certificado. Podía darle ese diagnóstico a don Ernesto cuando regresara de Villavicencio, cobrar el servicio, recomendarle que cambiara de proveedor y marcharse. Técnicamente su trabajo estaba hecho. El tractor funcionaba. Nadie le podía reclamar nada. Pero Combustibles Llano Verde seguiría enviando sus pipas llenas de diésel adulterado a todas las fincas de la región. Los productores seguirían pagando por algo que no era lo que pensaban que estaban comprando. Sus máquinas seguirían desgastándose por dentro a un ritmo que no correspondía al mantenimiento que les daban, y en 2 o 3 años estarían enfrentando reparaciones enormes sin entender por qué sus equipos habían envejecido tan rápido. Y el señor Fabio Rosales, quien quiera que fuera ese hombre, seguiría acumulando la diferencia entre el precio del aceite vegetal reciclado y el precio del diésel certificado, que en los volúmenes que movía para toda la región debía representar una fortuna. Zenete sacó su libreta y escribió 2 columnas. En la primera, lo que perdería si denunciaba. En la segunda, lo que perdería si no lo hacía. La primera columna creció rápidamente. Don Rodrigo, el gerente de la cooperativa, no iba a estar contento de que su técnica de campo hubiera desencadenado un escándalo regional que afectara las relaciones con todos los productores asociados. Algunos de esos productores iban a sentirse humillados de haber sido engañados y podían dirigir esa rabia hacia quien expusiera el engaño, que era más cómodo que dirigirla hacia quien los había engañado. Y si Fabio Rosales era efectivamente tan cercano al alcalde de Puerto López como Gilberto acababa de mencionar casi de pasada, el señor Rosales tiene buenos amigos en el municipio. Entonces, meterse con él significaba meterse con una red de influencias
que podía complicarle la vida de formas que iban mucho más allá de lo profesional. La segunda columna tardó más en llenarse, pero pesaba más. Anotó: los motores que se van dañando despacio, sin que nadie entienda por qué. Los productores que van a perder máquinas que costaron años de trabajo. Los operadores como Gilberto, que van a cargar con la culpa de problemas que no causaron. Y el principio, ese principio simple que su padre le había enseñado entre motor y motor en los patios calientes de los llanos, que una máquina debe recibir lo que necesita para funcionar bien, y que mentir sobre eso no es solo un fraude comercial, sino una traición a la confianza que une a una máquina con quien depende de ella. Cerró la libreta, miró la planicie que se extendía hacia el horizonte, esa extensión enorme de tierra que alimentaba a miles de familias a través del trabajo de sus máquinas. Y supo lo que iba a hacer. Pero primero necesitaba más evidencia. Una sola muestra de un solo tanque no era suficiente para lo que tenía en mente. Necesitaba muestras de otras fincas. Necesitaba entender la escala del problema antes de presentarlo. Y necesitaba tiempo, que era exactamente lo que el cronograma de cosecha de palma africana no le iba a conceder con facilidad. Gilberto, dijo, guardando la libreta, ¿cuántas fincas de aquí cerca compran su diésel con combustibles llano verde? El operador pensó un momento. Todas, señorita, todas las que conozco en esta zona. Será unas 12, 15 fincas, todas en el acuerdo con el señor Rosales. CNT asintió despacio. 12, 15 fincas, con flotas de 3, 4, 5 máquinas cada una. Bombas, tractores, generadores, un volumen de combustible que representaba cientos de millones de pesos al año, y una diferencia de calidad que nadie había detectado porque nadie había pensado en buscarla, porque el precio bajo se sentía como un beneficio y los problemas de los motores se atribuían al uso intensivo y al terreno difícil. Bajó del guardafangos y empezó a caminar hacia la camioneta. El sol ya empezaba a inclinarse y las nubes plomizas del oriente amenazaban con cumplir la promesa de lluvia de la tarde. ¿Va a hablar con don Ernesto?, preguntó Gilberto desde atrás. «Voy a hablar con todos», respondió CNT sin voltear, y en su voz había algo que Gilberto no supo nombrar exactamente, pero que reconoció de manera instintiva como la voz de alguien que ha tomado una decisión de la cual no va a retroceder. Esa noche, CNT no durmió en Villavicencio. Se quedó en el cuarto que la cooperativa mantenía para los técnicos de campo en Puerto López, una habitación pequeña, con paredes color crema y un ventilador de techo que giraba despacio sin convencer a nadie de que hacía menos calor. Y pasó las primeras horas sentada en el borde de la cama con la libreta abierta sobre las rodillas y el teléfono en la mano, haciendo cálculos que no necesitaban calculadora para entenderse, pero que necesitaban tiempo para asentarse en la cabeza con todo su peso. Si Combustibles Llano Verde proveía a 15 fincas en la región, y cada finca consumía en promedio 3.000 litros de diésel por semana durante la temporada de cosecha, y la adulteración representaba un 30% de sustitución con aceite vegetal reciclado, cuyo costo era aproximadamente una quinta parte del diésel certificado. Entonces, el margen ilícito por semana rondaba los 40 millones de pesos. Por semana. En 18 meses de operación, que era el tiempo que Gilberto había calculado que llevaban comprándole a Rosales, la cifra total superaba los 2.800 millones de pesos. Más de 2 millones de dólares en ganancias construidas sobre una mentira que nadie había pensado en cuestionar, porque el precio bajo funcionaba como anestesia para la desconfianza. CNT escribió esa cifra en la libreta y la subrayó 3 veces. Después cerró los ojos y pensó en su padre, en las manos grandes de don Aurelio revisando filtros bajo el sol,
en su voz suave, explicando que una máquina merece recibir lo que necesita. Una máquina mal alimentada no muere de golpe, muere despacio por dentro, en lugares que no se ven hasta que el daño ya es irreparable. Igual que una comunidad que acepta una mentira conveniente porque el precio del engaño parece menor que el costo de la verdad. A las 5 de la mañana apagó la luz y cerró los ojos. A las 6:30 ya estaba en la camioneta. Pasó los siguientes 3 días recorriendo la región con una disciplina que los vecinos de Puerto López, si hubieran podido verla desde arriba, habrían descrito como la de alguien que tiene un mapa en la cabeza y está siguiéndolo punto por punto. Visitó 11 fincas diferentes con el pretexto de las revisiones de rutina que la cooperativa programaba trimestralmente. Un trabajo legítimo que nadie cuestionó porque Cenete era conocida en la zona y los productores siempre la recibían bien. En cada finca pedía un momento para revisar el sistema de combustible del tractor principal. Recolectaba una muestra en frasco de vidrio numerado y antes de irse hacía el mismo test de agua que había hecho en San Rafael. De las 11 fincas visitadas, 9 mostraron la misma emulsión lechosa. Las 2 restantes, que compraban su diésel en un distribuidor autorizado de Villavicencio porque quedaban más cerca de la ciudad y el transporte les salía igual, tenían combustible limpio y puro que se separaba del agua en segundos perfectos. Era suficiente. 9 muestras contaminadas con el mismo patrón de adulteración, todas con el mismo proveedor, en una región donde los mecánicos llevaban meses sin poder explicar por qué las máquinas perdían fuerza sin razón aparente. La tarde del tercer día, Cenete regresó a Puerto López con 11 frascos numerados en una caja de cartón forrada con espuma, una libreta llena de registros de campo con fechas, nombres de fincas, números de serie de los tractores revisados y una serie de fotografías tomadas con su teléfono que mostraban los resultados de cada prueba. No era un análisis de laboratorio, todavía no, pero era suficiente para desencadenar uno. El problema inmediato era que necesitaba presentar esa evidencia de una manera que fuera imposible ignorar y difícil de desactivar. Si se la entregaba directamente a don Rodrigo Peñalosa, el gerente de la cooperativa, corría el riesgo de que él decidiera manejar el asunto de manera discreta para no generar conflictos con los productores asociados. Si la presentaba directamente a las autoridades sin involucrar a la cooperativa, podía ser vista como una acción individual sin respaldo institucional, más fácil de desacreditar. Y si esperaba demasiado tiempo mientras armaba la estrategia perfecta, el siguiente cargamento de combustibles llano verde llegaría a todas esas fincas y el ciclo continuaría. Mientras pensaba en eso, sentada en la terraza de la fonda donde comía en Puerto López, escuchó sin querer parte de una conversación en la mesa de al lado. 2 hombres hablaban sobre una reunión que la cooperativa tenía programada para la semana siguiente, una asamblea extraordinaria convocada para discutir los costos operativos de la temporada de cosecha. Todos los productores asociados estarían presentes. Don Rodrigo estaría presentes. Y el salón donde se realizaba la reunión quedaba a 12 cuadras de donde ella estaba sentada. Cenete pagó su cuenta, dejó la propina sobre la mesa y fue a buscar a don Rodrigo a su oficina. Lo encontró revisando hojas de cálculo con los lentes corridos en la punta de la nariz, el escritorio cubierto de papeles y una taza de café que llevaba claramente horas fría y olvidada en una esquina. Don Rodrigo era un hombre de 50 y tantos años que había llegado a la gerencia de la cooperativa después de 20 años trabajando en el campo como productor él mismo, lo que significaba que entendía los números, pero también entendía lo que esos números representaban en términos de trabajo real y de vidas reales.
Era la clase de persona que Zenete prefería para tener conversaciones difíciles. «Zenete, ¿qué la trae por acá?», terminó los reportes de campo. «Sí, señor, pero necesito hablar con usted de algo que encontré mientras hacía las revisiones». Don Rodrigo se quitó los lentes y la miró. En sus años de trabajo, había aprendido a distinguir entre los problemas que eran problemas y los que eran catástrofes. Algo en la voz de Zenete le dijo que esto era lo segundo. «Siéntese». Ella se sentó, abrió la caja de frascos sobre el escritorio y empezó a explicar. Fue metódica, clara, sin dramatismos. Describió el diagnóstico inicial en San Rafael, el comportamiento del motor del 870R, el test de campo, la diferencia entre el diésel certificado y el diésel de la finca. Después fue frasco por frasco, finca por finca, mostrando los resultados de cada prueba. Don Rodrigo no la interrumpió una sola vez. Miraba los frascos, miraba las fotos en el teléfono, miraba las anotaciones en la libreta, y su expresión fue cambiando gradualmente de la atención tranquila del inicio a algo más serio, más pesado, que fue instalándose en su cara a medida que entendía la escala de lo que Zenete estaba describiendo. Cuando ella terminó, hubo un silencio de varios segundos en el que el único sonido era el ventilador del computador en el escritorio. «¿Cuánto tiempo lleva esto?», preguntó don Rodrigo finalmente. «Gilberto me dijo que empezaron a comprarle a Rosales hace unos 18 meses. Si las otras fincas tienen patrones similares, probablemente el mismo periodo». Don Rodrigo se recostó en la silla y pasó una mano por la cara con ese gesto de alguien que está recalculando una situación que creía entendida. «El señor Rosales tiene muy buenas relaciones con el alcalde», dijo, y en su voz no había complicidad, sino simplemente el reconocimiento de un hecho que existía independientemente de lo que cualquiera pensara al respecto. «Lo sé», dijo Zenete. «Esto va a causar un problema enorme. Los productores van a estar furiosos. Algunos van a dirigir esa furia hacia la cooperativa por no haber detectado esto antes». «También lo sé». Don Rodrigo la miró durante un momento largo. «¿Y usted qué propone?». Zenete había pensado en esa pregunta durante 3 días y 3 noches. Tenía la respuesta lista. «La asamblea de la semana que viene. Quiero presentar esto ahí, frente a todos los productores, con las muestras y los registros. No como una denuncia de la cooperativa contra Rosales, sino como un informe técnico de campo que expone un problema que afecta a todos. Que sea la asamblea la que decida qué hacer. Y que el reporte técnico se envíe simultáneamente a la Superintendencia de Industria y Comercio y a Ecopetrol, ese mismo día, antes de que termine la reunión». Don Rodrigo tamboriló los dedos sobre el escritorio durante un momento. «Si lo enviamos antes de que la asamblea vote, nadie puede presionarnos para que no lo enviemos». «Exactamente». Otra pausa. El café frío en la esquina. El ventilador del computador. «¿Y si Rosales se entera antes de la asamblea y trata de frenar esto? Para eso necesito que esto quede entre usted y yo hasta el día de la reunión», dijo Zenete. «Nadie más de la cooperativa. Y necesito que consiga que el análisis de laboratorio de al menos 3 de estas muestras esté listo antes de la asamblea. Aquí hay nombres de laboratorios certificados en Villavicencio que hacen ese análisis en 48 horas». Sacó una hoja de la libreta y la puso sobre el escritorio. Don Rodrigo la leyó, asintió despacio y la dobló con cuidado antes de guardarla en el bolsillo de la camisa. «Bien», dijo solamente. Zenete recogió la caja de frascos para llevarlos ella misma al laboratorio esa tarde. Cuando estaba en la puerta, don Rodrigo habló de nuevo. «Zenete, ¿sabe usted que esto le va a costar enemigos? Rosales tiene forma de hacer la vida difícil a la gente que se le cruza». Ella no lo miró,
Miró hacia el pasillo que llevaba a la salida, donde la tarde de los llanos entraba por una ventana con ese color dorado denso que tienen los atardeceres antes de las tormentas. Mi papá me enseñó que un motor que recibe combustible adulterado no muere solo, mata todo lo que depende de él. Yo no vine a este trabajo para dejar que eso pase, y salió. Los 2 días que siguieron fueron los más tensos que Zenete recordaba en mucho tiempo. Llevó las muestras al laboratorio esa misma tarde, identificadas solo con números para no revelar el origen hasta tener los resultados. Regresó a la rutina de sus visitas de campo como si nada hubiera cambiado, revisando tractores, llenando formularios, respondiendo llamados de otros productores con la misma calma profesional de siempre. Pero por las noches, en el cuarto del ventilador lento, preparaba la presentación que haría en la asamblea con la minuciosidad de alguien que sabe que solo va a tener una oportunidad y que si algo falla, la segunda oportunidad no va a llegar de la misma manera. El día antes de la asamblea, los resultados del laboratorio llegaron al teléfono de don Rodrigo, que se los reenvió a Zenete sin comentarios. Fueron 3 análisis, 3 frascos distintos de 3 fincas distintas, y los 3 confirmaron lo mismo con la frialdad sin apelación de los números. Presencia de ésteres metílicos de ácidos grasos, componentes propios del biodiesel derivado de aceite vegetal, en concentraciones que oscilaban entre el 28 y el 34% del volumen total de la muestra. Diésel adulterado con entre un 28 y un 34% de aceite vegetal procesado, vendido como diésel puro a precio con descuento a productores que no tenían razón para sospechar que el descuento se pagaba con el daño silencioso de sus máquinas. Esa noche, por primera vez en días, Zenete durmió bien, no porque el problema estuviera resuelto, sino porque ya no había ninguna decisión que tomar. La decisión ya estaba tomada, la evidencia era irrefutable, y lo que venía al día siguiente era simplemente el momento en que la verdad dejaba de ser un secreto entre ella y don Rodrigo y pasaba a ser la realidad de todos. Afuera, sobre los llanos oscuros, una tormenta descargó durante 2 horas con ese estruendo enorme que solo tiene la lluvia de los llanos colombianos cuando decide caer en serio, golpeando los tejados de lámina con una intensidad que hacía imposible escuchar nada más. Zenete oyó la lluvia y pensó en los tractores de todas esas fincas parados en sus patios bajo el aguacero. Las máquinas grandes y silenciosas esperando el amanecer para volver al trabajo. Las máquinas que mañana, si todo salía bien, iban a empezar a recibir lo que siempre debieron recibir. Cerró los ojos. La lluvia siguió. Y en algún lugar de la región, sin saberlo todavía, Fabio Rosales dormía el sueño tranquilo de quien no sabe que la última pipa de diésel adulterado que envió a la zona fue también la última que iba a enviar. El salón de reuniones de la Cooperativa Agroindustrial del Meta tenía capacidad para 40 personas, y ese martes por la mañana había 53. Los productores habían llegado desde antes de las 8, algunos todavía con las botas embarradas de la ronda de madrugada, otros con el olor a café encima de quien ha manejado 2 horas desde una finca lejana para llegar a tiempo. Llenaron las sillas, llenaron el espacio de pie a los costados, y los que no cupieron adentro se quedaron en el corredor con la puerta abierta escuchando. Era la asamblea con mayor asistencia que la cooperativa había tenido en años, lo que decía mucho sobre el nivel de preocupación que los costos operativos de la temporada habían generado entre los asociados. Todos venían con sus propios problemas, sus propias cuentas que no cerraban, sus propias quejas sobre precios del aceite de palma y márgenes que se apretaban cada temporada un poco más. Ninguno sabía lo que los esperaba. Zenete llegó 15 minutos antes del inicio y se sentó en la primera fila, con la caja de frascos bajo la silla y una memoria USB en el bolsillo de la chaqueta de la cooperativa.
Don Rodrigo la saludó con un gesto discreto desde la mesa directiva. Ninguno de los dos habló. No había nada que decir que no estuviera ya dicho. La asamblea comenzó con los puntos de agenda habituales. Don Rodrigo presentó el balance de la temporada, los costos de mantenimiento de maquinaria que habían subido un 18% respecto al año anterior, las proyecciones de precio para la palma africana en el mercado internacional. Los productores escuchaban con esa atención concentrada de quienes están buscando en los números alguna señal de alivio y no la están encontrando. Hubo algunas preguntas, algunos comentarios, la tensión contenida de gente que trabaja duro y ve cómo los resultados no siempre reflejan ese trabajo. Cuando don Rodrigo llegó al punto 5 de la agenda, que aparecía simplemente como Informe Técnico de Campo, temporada agosto, le cedió la palabra a CNT con un gesto de la mano que no tenía nada de especial para quien lo viera desde afuera. CNT se puso de pie, conectó la memoria USB al proyector y esperó a que la pantalla al fondo del salón mostrara la primera diapositiva. Era una imagen del John Deere 8270R de la finca San Rafael, tomada desde el lateral en el patio central, una máquina grande e imponente bajo el cielo gris de los llanos. «Buenos días a todos», dijo con la voz que usaba cuando explicaba un diagnóstico técnico, que no era la voz de las presentaciones formales, sino la voz directa y sin adornos del taller. Voy a presentarles los resultados de un análisis que realicé durante los últimos días en 11 fincas de la región. Lo que encontré afecta a todos los que están en este salón y quiero que lo vean con sus propios ojos antes de que hablemos de lo que sigue. El salón se quedó quieto. Ese tipo de quietud que tiene textura propia, la quietud de 50 personas que sienten que algo importante está a punto de ocurrir, pero no saben todavía qué forma va a tomar. CNT pasó a la segunda diapositiva. Mostraba los dos frascos del test inicial, el de diésel certificado y el de la finca San Rafael, fotografiados 5 minutos después de la prueba de agua. La diferencia era visible incluso en fotografía. Un frasco perfectamente transparente con el agua depositada limpiamente en el fondo y otro con esa neblina lechosa que no terminaba de separarse. Explicó el procedimiento con la precisión de siempre. ¿Qué indicaba cada resultado? ¿Por qué el comportamiento del diésel adulterado bajo el test de agua era una señal confiable de la presencia de surfactantes o alcoholes usados para estabilizar mezclas fraudulentas? Habló del motor PowerTech PSS y de por qué la pérdida de potencia en subidas pronunciadas era el síntoma exacto que produce un combustible con menor poder calorífico que el diésel puro. Fue técnica sin ser incomprensible, detallada sin ser aburrida. Pasó a la siguiente diapositiva. Un mapa de la región con 11 puntos marcados, cada uno correspondiendo a una finca visitada. 9 puntos en rojo, 2 en verde. Las 9 fincas marcadas en rojo, dijo, presentaron el mismo patrón de adulteración en sus muestras de combustible. Las 2 en verde compran diésel en distribuidores autorizados de Ecopetrol en Villavicencio. El denominador común de las 9 fincas en rojo es el mismo proveedor, Combustibles Llano Verde. El nombre cayó en el salón como una piedra en agua quieta. CNT lo vio en las caras. Primero confusión, después el momento exacto en que la confusión se convierte en comprensión, y después algo más difícil de nombrar, esa mezcla particular de rabia y vergüenza que siente la gente cuando entiende que ha sido engañada durante mucho tiempo por algo que parecía un beneficio. Don Ernesto Villamizar, sentado en la tercera fila con los brazos cruzados, fue el primero en hablar. CNT, ¿usted está diciendo que Fabio Rosales nos ha estado vendiendo combustible adulterado? Estoy presentando la evidencia técnica que encontré en campo, respondió ella. Los resultados del laboratorio certificado están en la siguiente diapositiva.
La pantalla mostró los 3 informes de laboratorio, con los encabezados de la empresa certificadora, las fechas, los números de muestra y los valores de concentración de ésteres metílicos de ácidos grasos. Números fríos y precisos que no admitían interpretación alternativa. El salón estalló. No fue un estallido ordenado. Fue el tipo de confusión simultánea que produce la combinación de rabia, incredulidad y la urgencia de hablar todos al mismo tiempo. Varios productores se pusieron de pie. Alguien golpeó la silla con la palma de la mano. Las voces se superpusieron durante casi 2 minutos hasta que don Rodrigo pidió orden 3 veces con una firmeza que fue aumentando hasta que el salón volvió a tener algún parecido con una asamblea. ¿Cuánto tiempo lleva esto?, preguntó alguien desde el fondo. Con base en el testimonio de los operadores de varias fincas, aproximadamente 18 meses, dijo Cenete. ¿Y cuánto nos ha costado eso en motores?, preguntó otro. Eso depende de cada máquina y de las horas de operación. El daño más común en motores que trabajan con diésel adulterado en esas concentraciones es el desgaste prematuro de los inyectores de alta presión, depósitos de carbono en las cámaras de combustión y deterioro de las membranas de las bombas de inyección. En un motor como el del 870R, reemplazar el sistema de inyección completo puede costar entre 12 y 18 millones de pesos. Eso sin contar la pérdida de eficiencia acumulada y el combustible extra que han consumido sus máquinas para compensar el menor poder calorífico. Hubo un silencio diferente al anterior. El silencio de los cálculos que cada productor estaba haciendo mentalmente en ese momento, multiplicando años de equipos trabajando por debajo de su capacidad, de filtros que se ensuciaban más rápido de lo normal, de reparaciones que no tenían explicación clara. Don Ernesto se puso de pie de nuevo y esta vez su voz tenía un borde diferente, más duro. Yo quiero saber por qué la cooperativa no detectó esto antes. Para eso les pagamos las cuotas de asociación, para que nos cuiden los intereses. Don Rodrigo tomó la palabra antes de que nadie más pudiera hacerlo. Ernesto, con todo respeto, la cooperativa no tenía razón para sospechar de un proveedor que ninguno de los asociados había cuestionado. Lo que sí hizo la cooperativa fue contratar a una técnica que hizo su trabajo con la rigurosidad suficiente para encontrar algo que 3 mecánicos especializados no encontraron. Eso es exactamente el tipo de servicio que justifica la asociación. Y lo que decidamos hacer con esta información a partir de hoy es responsabilidad de todos nosotros. Don Ernesto se sentó, no porque estuviera satisfecho, sino porque la lógica de lo que don Rodrigo había dicho no dejaba mucho margen para el contraargumento. CNT volvió a tomar la palabra. Antes de que la asamblea delibere sobre los pasos a seguir, quiero informarles que este informe técnico, junto con los resultados de laboratorio y el registro de muestras de campo, fue enviado esta mañana a las 8 a la Superintendencia de Industria y Comercio y a la División de Fiscalización de Combustibles de Ecopetrol. El número de radicado está aquí. Mostró la última diapositiva. El número de radicado de la denuncia formal con el sello de recibido y la hora, 8:07 de la mañana. Eso sí produjo silencio absoluto, porque todos en ese salón entendieron en ese momento que el tren ya había salido de la estación. No había forma de detener lo que CNT había puesto en movimiento esa mañana antes de que cualquiera de ellos llegara al salón. La investigación ya era oficial, ya tenía número, ya existía en un sistema gubernamental que no iba a desaparecer por conveniencia política ni por las amistades municipales de nadie. Fue don Aurelio Montaño, un productor mayor de unos 60 años, que tenía la reputación de hablar poco, pero de que cuando hablaba valía la pena escuchar, quien rompió ese silencio. «Muchacha,
dijo, con esa voz grave de los llanos que tiene décadas de trabajo adentro. «¿Usted sabe que Rosales va a saber que usted fue quien armó esto?» «Sí, señor». «¿Y no le da miedo?» CNT lo miró directamente. «Lo que me da miedo es que todos ustedes sigan mandando sus máquinas a trabajar con combustible que las está matando por dentro. Eso sí me quita el sueño». Don Aurelio asintió despacio, con ese movimiento de cabeza que en la gente de campo equivale a una declaración de respeto. La asamblea duró 2 horas más. Se discutió la suspensión inmediata de todos los contratos con combustibles llano verde, la búsqueda de proveedores alternativos certificados y la contratación de análisis de laboratorio para las flotas completas de maquinaria de las fincas afectadas para determinar el estado real de los sistemas de inyección. Hubo momentos de tensión, voces que se levantaron más de lo necesario, productores que dirigieron parte de su rabia en direcciones que no eran completamente justas. Pero cuando la asamblea terminó y la gente empezó a salir, casi todos se detuvieron un momento frente a CNT, algunos para hacerle preguntas técnicas, algunos simplemente para asentir con la cabeza de esa manera que en los llanos dice más que muchas palabras. Don Rodrigo fue el último en acercarse. Esperó a que el salón quedara prácticamente vacío. «Lo hizo bien», dijo. «Lo hice correcto», respondió CNT, recogiendo la caja de frascos. «No es exactamente lo mismo». Don Rodrigo sonrió apenas, con esa sonrisa de quien acaba de escuchar algo que reconoce como verdadero. Afuera, sobre el calor plano de Puerto López, el sol de mediodía golpeaba las calles con esa intensidad blanca que hace brillar el polvo. CNT cargó la caja en la camioneta, se sentó en el asiento del conductor y se quedó un momento con las manos sobre el volante sin arrancar. No era cansancio, era algo más parecido a esa quietud que viene después de que uno ha hecho algo difícil y correcto, y el cuerpo necesita unos segundos para acomodarse a la idea de que ya está hecho. Su teléfono sonó. Número desconocido. Lo dejó sonar. Arrancó la camioneta y salió hacia la carretera. 3 semanas después, Combustibles Llano Verde amaneció sellada. No fue dramático. No hubo operativos nocturnos ni helicópteros sobre los llanos, ni nada de lo que las películas sugieren que acompaña el final de una historia como esta. Fue algo más parecido a lo que realmente son esas cosas cuando ocurren en la vida real. Un martes ordinario en que 2 funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio llegaron en un carro gris a las instalaciones de la distribuidora en Puerto López, presentaron la resolución de suspensión provisional, colocaron los precintos en las pipas y en las puertas del depósito y se fueron con 4 cajas de documentación contable bajo el brazo. Fabio Rosales no estaba en las instalaciones cuando llegaron. Según lo que después supo CNT por don Rodrigo, había viajado a Bogotá 2 días antes, un viaje que sus empleados describieron como repentino y sin fecha de regreso confirmada. El análisis oficial de las muestras que CNT había enviado confirmó en términos técnicos y legales lo que el laboratorio de Villavicencio ya había establecido. Adulteración sistemática del combustible con entre un 28 y un 36% de biodiesel derivado de aceite vegetal reciclado, sin declaración en la facturación, sin registro ante las autoridades de combustibles, vendido como diésel de grado agrícola, certificado a un precio que hacía matemáticamente imposible que fuera producto legítimo. El proceso penal por fraude comercial y adulteración de combustibles se abrió formalmente 2 semanas después de la clausura, con Fabio Rosales y 2 de sus gerentes operativos como investigados principales. El alcalde de Puerto López, cuyo sobrino político resultó ser Rosales, emitió un comunicado en el que afirmaba no haber tenido conocimiento de las actividades de la empresa y expresaba su total respaldo a las autoridades competentes en la investigación.
Nadie en la región encontró ese comunicado particularmente convincente, pero tampoco nadie tenía suficiente energía después de todo lo ocurrido para dedicarle más atención de la necesaria. Lo que sí recibió toda la atención fue lo que vino después para las fincas. La cooperativa organizó, en coordinación con los productores afectados, un programa de revisión técnica de flotas que duró casi un mes. CNT lo coordinó ella misma, finca por finca, máquina por máquina. Lo que encontraron en algunos casos confirmó los peores cálculos. Inyectores con depósitos de carbono que habían reducido la eficiencia de atomización en casi un 20%, filtros de combustible con residuos de ácidos grasos que ningún fabricante especificaba en sus manuales de mantenimiento, porque ningún fabricante diseñaba sus máquinas para operar con esa clase de mezcla, bombas de alta presión con desgaste en las membranas que en condiciones normales no debería haberse visto antes de las 4.000 horas de operación y que en varios equipos aparecía antes de las 2.500. No todos los daños eran reparables de inmediato. Algunos iban a requerir inversiones considerables que los productores tendrían que absorber en un momento en que los márgenes ya estaban apretados. Eso generó conversaciones difíciles, algunas de las cuales CNT tuvo que estar presente sin poder ofrecer más que la verdad técnica de lo que encontraba, que no siempre era la verdad que la gente quería escuchar. Pero también hubo máquinas que salieron de la revisión en mejor estado del esperado. Motores que habían tolerado el combustible inferior con una robustez que habló bien de sus fabricantes, y operadores que entendieron por primera vez exactamente por qué sus equipos se habían comportado de cierta manera durante meses, y encontraron en esa explicación algo parecido al alivio de quien deja de sentirse responsable de algo que en realidad nunca fue su culpa. El John Deere 870R de la finca San Rafael fue el primero en revisarse. Gilberto lo tuvo listo en el patio central cuando CNT llegó esa mañana, lavado y con el motor caliente desde temprano, como si el operador hubiera querido presentarlo en las mejores condiciones posibles. Los inyectores mostraron depósitos menores que fueron limpiados con el procedimiento de descarbonización que CNT realizó en campo. El sistema de alta presión estaba dentro de tolerancias aceptables, y el filtro primario de combustible, al reemplazarlo, mostró exactamente el tipo de residuos aceitosos que uno esperaría después de 18 meses de biodiesel no declarado. Cuando terminó, CNT cerró el compartimiento del motor, se limpió las manos con el trapo que siempre llevaba en el bolsillo trasero y le dijo a Gilberto que lo llevara a la subida. No necesitaba más pruebas, pero quería escucharlo. Subieron la misma cuesta de los 400 metros, con la misma carga de 2 toneladas, bajo un sol que esa mañana sí cumplía con todo el calor que prometía. El motor del 8260R rugió desde el primer metro con esa voz que CNT ya conocía de la prueba con el diésel certificado, esa firmeza profunda y sin titubeos de una máquina que está recibiendo exactamente lo que necesita para hacer su trabajo. 2000 revoluciones sostenidas. La transmisión IVT, distribuyendo la potencia de manera suave y continua. Las ruedas enormes empujando la carga colina arriba sin un solo momento de duda. Llegaron a la cima. Gilberto apagó el motor y los dos se quedaron un momento sentados en la cabina mirando la planicie enorme que se extendía hacia todos los puntos del horizonte. Ese paisaje inmenso y plano de los llanos que a ciertas horas del día tiene una belleza que no necesita adjetivos para describirse. Así debería sonar siempre, dijo Gilberto. Así va a sonar de ahora en adelante, respondió CNT. Bajaron del tractor y CNT cargó sus herramientas en la camioneta. Fue en ese momento que don Ernesto Villamizar apareció desde el camino lateral que bajaba de los talones altos,
caminando hacia ellos con ese paso deliberado de los hombres que han decidido decir algo y quieren asegurarse de que el camino no les dé tiempo de arrepentirse. Don Ernesto tenía 62 años y la cara de alguien que ha pasado su vida entera bajo el sol de los llanos, con arrugas que no eran del tiempo, sino del trabajo, y una postura que incluso en los momentos difíciles mantenía algo de la rigidez del hombre, acostumbrado a ser quien toma las decisiones en su territorio. Era un hombre que Zenete había clasificado, en el poco trato que habían tenido, como alguien que respetaba la competencia técnica, pero que no siempre acompañaba ese respeto con demostraciones visibles. El tipo de persona que dice lo que piensa cuando está lista para decirlo, no antes. Se detuvo frente a ella con los pulgares metidos en el cinturón. «Zenete», dijo. «Don Ernesto». Hubo una pausa. El viento caliente de los llanos movió las hojas de las palmas con ese sonido suave que tienen las cosas grandes cuando se mueven despacio. «Usted me pudo haber dicho simplemente que era el combustible y cobrar su servicio y irse», dijo don Ernesto. «Nadie le hubiera reclamado nada». «No, no que no me hubiera ido conforme», dijo Zenete. «Usted tiene máquinas que cuestan más de lo que la mayoría de la gente ve en toda su vida. Gilberto les dedica más horas que a su propia familia. Eso merece que alguien haga el trabajo completo, no solo la parte cómoda». Don Ernesto la miró durante un momento, que se estiró lo suficiente para ser incómodo. «Me van a costar plata las reparaciones», dijo finalmente. «Sí, señor. Menos de lo que le hubieran costado en 2 años más, si esto seguía igual». Otra pausa. Don Ernesto miró hacia el tractor, luego hacia la planicie, luego de vuelta a Zenete. «Rosales me va a echar la culpa a mí de haberlo denunciado. Ya me mandó un mensaje a través de un conocido». Eso era de esperarse. «¿Y usted no tiene miedo de lo que pueda hacer?» Mis queridos amigos, ese fue el momento en que Zenete Vargas Restrepo, con 26 años y los ojos verdes de su abuela italiana y las manos que olían a diésel y a metal limpio, levantó la vista hacia don Ernesto Villamizar y le respondió con esa voz quieta que no necesita volumen para tener peso. «Lo que hice está en un expediente oficial en Bogotá con mi nombre y mi firma. Si alguien me busca por eso, va a encontrar que no tengo nada que esconder. Eso es más protección que cualquier otra cosa». Don Ernesto asintió despacio. Después hizo algo que Zenete no esperaba. Extendió la mano. Ella la tomó. El apretón fue firme, breve, del tipo que en los llanos se da cuando las palabras ya están dichas, y lo que queda es el acuerdo entre personas que se entienden. «Cuando quiera revisar el resto de mis equipos, avise con un día de anticipación y aquí la esperamos», dijo don Ernesto, y ya estaba dando media vuelta hacia el camino de bajada. Zenete lo vio alejarse. Después miró a Gilberto, que tenía una sonrisa contenida de alguien que ha presenciado algo que va a contar durante mucho tiempo. «¿A cuántas fincas más va hoy?», preguntó el operador. «2 más. Y mañana otras 3. Gilberto asintió y fue a llevar el tractor de vuelta al patio. Zenete cerró la camioneta, arrancó el motor y tomó el camino de terracería que bajaba hacia la carretera principal. Esa tarde, mientras manejaba de regreso hacia Villavicencio, bajo un cielo que empezaba a teñirse de ese naranja denso de los atardeceres llaneros, Zenete pensó en lo que le había dicho a don Rodrigo el día de la asamblea. «Lo hice correcto. No lo hice bien, lo hice correcto». La diferencia entre las dos cosas era pequeña en apariencia y enorme en substancia. Hacer algo bien significaba que el resultado era satisfactorio. Hacer algo correcto significaba que el proceso era honesto, independientemente de cuánto costara ese proceso, independientemente de quién se molestara en el camino, independientemente de las pipas selladas y los expedientes en Bogotá, y los mensajes que llegaban a través de conocidos con intenciones que no necesitaban explicarse para entenderse.
Su padre le había enseñado eso entre tractor y tractor, en los patios calientes de las fincas de los llanos, sin llamarlo principio, ni ética, ni ninguno de esos nombres grandes que la gente usa para referirse a cosas que en el fondo son simples. Se lo había enseñado así. Una máquina que recibe lo que necesita funciona bien. Una máquina que recibe lo que no necesita se daña por dentro, despacio, en lugares que no se ven hasta que ya es tarde. Y quien trabaja con máquinas tiene la responsabilidad de asegurarse de que reciban lo correcto, no lo conveniente, no lo barato, no lo que nadie va a cuestionar, lo correcto. Zenete encendió la radio. Una canción que no reconoció llenó la cabina con ese sonido suave que tiene la música en los caminos largos cuando uno está solo y no necesita compañía para sentirse acompañado. Las palmas africanas desfilaban a los lados de la carretera, en sus filas perfectas, altas y ordenadas, bajo el último sol de la tarde. Máquinas vivas, en cierto modo, que también necesitaban recibir lo correcto para dar lo que prometían. 3 semanas después, el proceso judicial contra Fabio Rosales avanzó con la celeridad inusual de los casos que tienen evidencia irrefutable y documentación impecable. La Superintendencia de Industria y Comercio multó a Combustibles Llano Verde con 800 millones de pesos por comercialización de combustible adulterado, suma que representaba aproximadamente 1/3 de las ganancias ilícitas estimadas en el período investigado. El proceso penal siguió su curso por canales que Zenete no siguió de cerca, porque su trabajo no era el seguimiento jurídico, sino el técnico, y el trabajo técnico no esperaba. Don Rodrigo amplió su contrato con la cooperativa. Agregó a sus funciones la coordinación de un protocolo de verificación de combustibles que cada proveedor que quisiera trabajar con los asociados tendría que cumplir antes de entregar su primer cargamento. Un protocolo que Zenete redactó ella misma en 4 páginas, con procedimientos de muestreo, parámetros de aceptación y el test de campo con agua destilada que cualquier operador podría realizar sin necesitar laboratorio. Lo llamaron Protocolo Vargas en las reuniones de directiva, aunque don Rodrigo nunca se lo dijo a Zenete porque sabía que ella habría respondido que los protocolos no necesitan nombre de personas para funcionar. Y en la finca San Rafael, en la cima de la cuesta que durante meses había sido el punto donde un tractor de $400,000 se rendía sin que nadie entendiera por qué, Gilberto empezó a llevar un registro propio. Cada vez que subía esa pendiente con carga completa y el motor se mantenía en 2000 revoluciones sin titubear, hacía una marca pequeña en un cuaderno que guardaba en la cabina. No se lo dijo a nadie. Era un registro personal, entre él y la máquina, de todas las veces que las cosas funcionaban como debían funcionar cuando alguien se tomaba el trabajo de asegurarse de que así fuera. Zenete nunca supo de ese cuaderno, pero de alguna manera lo habría entendido perfectamente.